Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes en el momento dial en que los estoy saludando. Esto es la radio del Foro Cepa en su tercera producción y pues estamos muy contentos y satisfechos. El día de ayer, sábado 13 de enero, llevamos a cabo las actividades del Día del Artista Callejero, que pues ustedes se habrán dado cuenta que fue en la Plaza de la Paz a partir de las 12 del día. Ya se puso mucho mejor a la tarde, atardecer. Tuvimos varias actividades de disciplinas artísticas, performance, literatura, pintura, danza, talleres, dibujo, en fin, siempre fundamentado por la fuerza de la obra pictórica del maestro Miguel Rincón Pasalle, que pues a lo largo del corredor expuso las obras experimentales que él tiene sobre cartones, sobre cartulinas de cajas, en fin, papeles que puso allí también en los muros del corredor, porque es un artista pues que él experimenta siempre plásticamente con una teoría de que la obra no precisamente debe de estar terminada, sino sobre la marcha. Entonces, pues esto fue así, estuvimos varias coordinaciones, excelente también la participación de Ale, la diva driver, también hacia el atardecer con los músicos que llegaron, estuvo también la participación de el grupo In Taberna, que es un grupo de folk irlandés con Artorius por ahí presente y otros compañeros músicos. Y bueno, se cerró la actividad con un performance de pies que se llama El Bello Verano de los Pies, con Diva Driver, que estuvo fascinante pues ahí en el performance que hicimos. Y ahora estoy aquí con la presencia de los compañeros y un invitado especial. Vamos a decir que pues estamos aquí con la presencia del compañero Asdrúbal Ramírez, con Azuramaya, compañeros de Foro Cepa y un invitado especial. ¿Quién creen? El poeta Antonio Mendiola nos acompaña en la producción del día de hoy. Muy bien, pues bienvenidos camaradas de Foro Cepa y decimos que esto es comenzar es fácil, resistir es un arte. Bien, vamos a comenzar antes de darle la palabra y platicar un poco con nuestro invitado especial del día de hoy, para que nos den las impresiones también ellos de la actividad que tuvimos del Día del Artista Callejero, el día de ayer en la Plaza de la Paz, compañeros. Y también, desde luego, agradecer que a través del compañero Asdrúbal, tuvimos allí material que proporcionó a la Secretaría de Cultura de Michoacán a fin de llevar a cabo también de apoyo logístico las actividades que se realizaron el día de ayer. Estimado compañero Asdrúbal. Sí, bueno, pues primero que nada un saludo a todos los que si están escuchando esto es porque tenemos muchísimo que agradecerles, porque no todos se interesan en este tipo de actividades, sobre todo después de que ya ocurrieron. Pero es bueno decir, querido Lalo, que da mucho gusto ver viva la Plaza de la Paz. Da mucho gusto ver performance, ver cuadros, ver jóvenes entusiasmados, ver algunos no tan jóvenes, pues contentos, porque según recuerdo, seguramente no fue esa la primera vez, pero en el año 2006 fue la primera vez que yo escuché oír hablar de que debiera de haber un espacio como el Chopo, como el Tianguis del Chopo en Morelia, un tianguis cultural. Y había esfuerzos serios por hacer un tianguis cultural en Morelia. Pero pues era 2006, apenas 4 años hacía que se había quitado a los vendedores ambulantes del centro histórico. Entonces estaba muy fresca la idea de que pues en el centro histórico no debía de haber más comercio. Y pues yo sé que se dice
pronto, ¿no? 2006, pero ya estamos hablando de prácticamente de hace 17 años. Y la ciudad, la mancha urbana, no ofrecía otros espacios que fueran lo suficientemente atractivos como para desarrollar un tianguis cultural que prendiera. Tomando en cuenta que, pues también sin perjudicar los ya establecidos, como el del Pedregal, el tianguis del auditorio, entre otros. Y pues bueno, han pasado los años, la ciudad ha crecido bastante y uno de los esfuerzos de las administraciones recientes, sobre todo del diputado Irepan Maya, pues fue precisamente adecuar esa Plaza de la Paz como un centro cultural, pero que también sirviera como lo es el Chopo a la Ciudad de México, que fuera la Plaza de la Paz a la ciudad de Morelia. Y pues ha sido digamos, una inversión interesante la que se ha hecho y pues de repente cae en el abandono. Hasta ahora que llegan pues los grupos artísticos, los artistas callejeros y que le dan vida de nuevo a esta Plaza de la Paz, que pues todavía falta mucho, ¿no? Yo creo que en un mundo ideal este tipo de eventos deberían de estar más concurridos y por lo menos ocurrir una vez al mes, ¿sí? Y pues no es una cuestión tanto de densidad de población, porque sabemos que la demanda artística la hay. Eh, y pues bueno, igual podríamos decir, ¿no? Si la ciudad de Guadalajara tiene 5 millones de personas, el Tianguis Cultural de Agua Azul mide, ¿cuánto medirá? ¿Una hectárea? ¿Será el Tianguis de Agua Azul, más o menos? No, es mucho, ¿verdad? Una quinta parte. Bueno, supongamos que mide 100 metros cuadrados, medio kilómetro cuadrado. Bueno, supongamos que eso mide el Tianguis de Agua Azul. Bueno, pues el de Morelia deberá medir la quinta parte, ¿no? Pero definitivamente existir este espacio continuo en donde a nivel de calle pues se puedan comercializar, porque es muy difícil, el ayuntamiento pone muy complicado comercializar, donde pueda ser un lugar donde los grupos artísticos se puedan presentar y tengan una escena continua y digamos que tendría una función distinta a la de la producción y la educación, que sería pues el otro recinto que haría falta, que es el Foro Cepa, ¿no? Entonces podríamos decir que la demanda cultural de la ciudad no nos estamos quedando solamente en un foro de arte urbano, de arte de docencia libre, sino también estaría haciendo falta un tianguis cultural como lo fuera el del Chopo, y la Plaza de la Paz pues es como un rezago de esa intención de tener ese mercado en la ciudad. Entonces, pues se me hace interesante y pues ya creo que ya me extendí un poco. Vamos a ir rolando el micrófono. Gracias, Asdrúbal. Bueno, pues un saludo, soy Azura Maya y es muy importante lo que comentas, Asdrúbal y Lalo. Este espacio de la Plaza de la Paz creo que ha sido subutilizado, es un espacio muy propio para actividades culturales y artísticas y lamentablemente solo se ha usado por unos pequeños grupos de jóvenes que practican el rap y el parkour, pero fuera de eso pues creo que ha tenido otros usos no tan propios, ¿no? Y entonces es importante rescatarlo, o sea, hacer un espacio que sea realmente de cultura, del arte, de construcción del conocimiento, pero un espacio donde se logre una convivencia armónica y respetuosa, ¿no? Que nos sirva para reconstruir el tejido social y no a la inversa, como lamentablemente ha pasado en este espacio de la Plaza de la Paz. También tiene que ver mucho porque realmente no, por parte de algunas entidades gubernamentales, no se le ha dado el apoyo suficiente, ¿no? Y entonces el grupo Foro Cepa, pues es la idea de eso, ¿no? Construir un espacio cultural donde la ciudadanía tenga un espacio para expresarse y también para comunicarse, o sea, aprender del arte, ¿no? Y aprender de uno mismo a través del arte. ¿Algo que quiera comentar, compañero Mendiola? Por favor. Bueno, yo soy el invitado aquí, pero aún no sé, es interesante. Siempre
uno cuando trabaja, el laboratorio del escritor es su propia casa. Y las perspectivas de su trabajo literario están en la calle. Entonces hay que salir a buscar esas imágenes que están allí en la calle, en la banqueta, en las plazas, en los rostros de las personas, en los mercados, en las escuelas también. Y por la experiencia que yo he tenido de cerca de 18 años de impartir talleres literarios, tanto en Morelia como al interior de los municipios, es el descubrir las sensibilidades que ya están ahí. Es decir, no llevármelas, que ellos mismos se den cuenta que tienen sensibilidad. Cada uno de los talleristas es una sensibilidad propia y que tiene que descubrirse a través de los mínimos elementos de la literatura para que ellos practiquen, ejerciten la escritura en este caso primero, y ya en un segundo nivel, digamos, ya creyéndosela, entonces sí producir textos literarios. Esa es la experiencia en cuanto a la literatura como práctica de convivencia comunitaria. A mí me ha tocado, afortunadamente, trabajar más con niños. Al hablar de niños estoy hablando de 2 niños. Duplicándolos o triplicándolos, los demás son niñas. Me tocó en el caso de Tepalcatepec, que llegaron cerca de 18 niñas y únicamente un niño. Entonces, aquí se ve también el interés de una población, digamos, menor de edad, en relación al interés colectivo, trabajar dentro de un taller de literatura y producir textos, que se ve fácil, pero es muy difícil, y sobre todo la difusión de los textos que se están produciendo dentro de un taller. Pero esto también implica algo muy importante en el caso del coordinador, de que no explotar las sensibilidades de los niños, sino que ellos mismos se den cuenta el nivel de sensibilidad que ya traen, ya aportan desde el nacimiento. Nada más educarlo con los mínimos instrumentos de la gramática en este caso, y una gramática en que no sea aburrida, fría, calculada en términos matemáticos. No, al contrario, que sea a partir del habla de ellos mismos de tercera literatura, porque ellos son portadores de un espectro cultural que está también ligado al ambiente que ellos viven, en que ellos viven. Trátese de la familia, fuera de la familia, o trátese de la escuela también, fuera de la propia escuela. Y entonces esto es muy importante porque uno como coordinador también aprende de los niños, en este caso de las niñas, y fue un claro ejemplo el del taller que impartí en Tepalcatepec, que significa exactamente eso, tepalcates, aunque allí no se ve nada de tepalcates porque la tierra es muy árida, salitrosa, no hay producción de maíz, por ejemplo, no hay producción de cítricos, es casi como un desierto. Y los seres que uno ve aquí verdes allí son grises, pálidos, así una imagen gótica de penumbra, ¿no? Y que esto conlleva también el propio sitio y la distancia que está no muy comunicativa con el caso de Morelia, por ejemplo, ¿no? Está más cercano a Paxingán de Morelia que a Paxingán de Tepalcatepec, aunque es la misma región de Tierra Caliente. Otro caso es Cualcomán, que ya es muy, bueno, si ustedes han visto películas de vaqueros, pues ahí se dan duelos. Duelos a mediodía, en la mañana, en la tarde, en la noche, etcétera, ¿no? Y de repente te toca ver un féretro pasando por la calle, es en verdad como unas imágenes del viejo oeste, ¿no? Norteamericano.
Pero sin embargo, eso a mí me ha nutrido. Tan me ha nutrido que a esta edad ya tomo en cuenta, tomo en serio, digamos, a la literatura como tal, ¿no? Y esto me ha nutrido en cuanto a lo que yo he escrito. Ahorita ya estoy escribiendo mi segunda novela. La primera novela se llama Vacío, que son 80 páginas, y que le integré unas 4 o 5 fotografías eróticas para que no fueran nada más puras letras, ¿no? Como se dice comúnmente, sino que tenga monitos, ¿no? Y ya la segunda es un poco más compleja, más experimental, pero ya con las bases. Ya teniendo las bases, lo que se llama el periodo escolar. Ahora viene el periodo del posgrado, entonces estamos en eso. La literatura siempre debe estar al tanto de lo que sucede en las calles, en las escuelas, en las plazas públicas sobre todo, y en los sueños, que es muy importante. Esto revitaliza mucho a la literatura como tal, y como dijeron un escritor de Zacapu, Miguel Ángel Calderón, el poema que no se ha escrito camina por la calle. Y esto es cierto y es seguro, tan cierto como seguro que los estén escuchando también tienen posibilidades de hacer literatura, de escribir literatura. La literatura hay que ponerla al alcance del individuo, de la sociedad civil. Gracias por la invitación. Muy bien, estamos escuchando al buen amigo ya de hace varias décadas, Antonio Mendiola, desde que pues él surgió por allí del proyecto de la Ventana Errante. También posteriormente pues, nos acompañó a Foro Cepa. Debo decir pues que pues más bien Toño también es parte de Foro Cepa. No lo vemos pues con alguna frecuencia, pero sí ha acudido mucho a nuestras actividades y está inserto en ellas también. Por ahí estuvo cuando la antigua central camionera Antonio Mendiola. Y quiero expresar algo que noté el día de ayer en cuanto a la función estética de los espacios en abandono. ¿A qué me refiero? Nos dimos cuenta que el corredor de la Plaza de la Paz, pues efectivamente es un espacio abandonado, eh, falta mantenimiento allí, las autoridades respectivas pues no le han puesto la debida atención, tiene pasto mal crecido, tierra seca, basura. También es un lugar ya de concentración de ocios que no tienen una canalización adecuada. Y bueno, curiosamente, como está llena de grafitis y leyendas, ahí incluso hasta las bancas, que todo este trabajo se realiza pues al amparo del anonimato, como que le dio una función estética a las actividades que estaba haciendo precisamente el Foro Cepa, porque veo que pues las fotografías que han estado saliendo del evento, pues tienen ese marco esencial de los grafitis y el mural que está allí también en la plaza, etcétera, donde se concentró Colectivo Génesis, como que les gustó ese mural para que les sirviera a ellos de fondo para hacer los números que nos presentaron. Entonces es una plaza ad hoc, yo sentí que es una plaza muy ad hoc de fondo estético para las actividades de Foro Cepa. ¿Por qué? Porque me recuerda a mí que cuando estuvimos como ocupa en la antigua central camionera, eh, los grafitis que ya había allí, algunos que realizaron después o que se canalizaron grafiteros a elaborarlos, digamos, con más cualidades artísticas, eh, pues embellecieron el lugar, ¿no? De alguna manera se veía con una función estética muy padre. Entonces, yo noté eso ayer allí en la Plaza de la Paz
y bueno, ojalá que sea el inicio de ir rescatando no solamente ese espacio, sino más espacios de la ciudad, para Foro Cepa. Y yo insisto, este es el año del Foro Cepa, porque cerramos bien con y a pesar de que las actividades han tenido un breve tiempo para poderlas realizar, las pudimos sacar adelante, que fue el Día del Borracho, 28 de octubre, con el homenaje a Meche Carreño, luego de allí a la Navidad Bizarra, el día 22, sería de diciembre en la Casa Pulque, 21 de diciembre en Casa Pulque, y luego de allí, ayer, que fue el Día del Artista Callejero. Entonces realmente 3 actividades en breve espacio de días y las pudimos sacar adelante. Entonces, me refiero también a cómo salían las actividades cuando las planeábamos en la antigua central y a pesar de que no había recursos, las levantábamos. Entonces, sigue habiendo fuerza en el foro CEPA y eso quedó demostrado plenamente el día de ayer. Ya algunos compañeros no alcanzaron porque pues ya llegaron tarde o llegaron y de repente tenían otro compromiso y ya, o sea, quedaron algunos pues colgando sueltos. Entonces, pues me parece que lo que hubo pues fue un evento atractivo, muy digno, y vamos a ir mejorando la plataforma de comunicación y de propaganda, porque sí, estamos haciendo precisamente la construcción con las técnicas también que ha implementado el compañero Asdrúbal en este campo de la radio del Foro CEPA, que nos va a servir este año como plataforma de nuestra propaganda y nuestras actividades de difusión. Y ciertamente, pues lo que ha expresado Antonio Mendiola sobre la literatura de la calle y la función que debería ser de esta a través de los talleres. Y pues ayer no tuvimos talleres literarios, pero sí hubo talleres de dibujo, de pintura, de papiroflexia, y bueno, pues poca asistencia, pero pues se pudo realizar también los talleres allí en la Plaza de la Paz. Y no soltarla, ahora es tratar de acercarnos más al ayuntamiento para pedir los permisos, ¿no? Ya hicimos una actividad en la Plaza de la Paz, no soltar la Plaza de la Paz, a los pocos meses otra actividad allí, e ir levantando vuelo. Adrúbal. Sí, pues se acerca el 14 de febrero. Es una fecha que generalmente asociamos mucho al imperialismo occidental, que al consumismo, a la mercadotecnia, pero también se me hace una buena fecha para poder implementar pues como decía, un tianguis, un evento igual de arte, pues más enfocado, ahora sí ya más temático, no tan abierto, digamos, como puede ser la fecha del Día del Artista Callejero, sino más enfocado al romanticismo, al amor, al noviazgo y pues también, ¿por qué no?, al amor propio y a estos temas de salud mental que también pues en estos días están siendo tan importantes. Recordemos que la depresión es la otra pandemia que nadie está viendo y es así, no la hemos podido frenar, no hemos podido hacer una vacuna contra la depresión, pero podría ser uno de los temas que se explotaran este 14 de febrero. Yo dejo la propuesta en la mesa, yo creo que aquí el maestro Lalo como consejero y ahí con el apoyo de los otros compañeros, pues se podría ir buscando esta gestión para que pues el 14 de febrero el ayuntamiento brindara la Plaza de la Paz y fuera pues una perspectiva más artístico-cultural del 14 de febrero. Ajá, regala arte, no regales basura. No, digo, tampoco sin ser peyorativos, no hacia otras cosas, pero pues lo cierto es que también muchas veces esta fecha terminamos comprando cualquier cosita, ¿no? Que
a los 2, 3 días andamos tirando, pues ¿por qué no mejor regalar algo que pueda ser valioso conforme vayan pasando los años? Sí, es muy buena tu propuesta, Asdrúbal. Creo que sí es importante que lo que comentan, seguir haciendo actividades en la Plaza de la Paz y también en otros espacios. Porque eso es el Foro Cepa, o sea, buscar la canalización, buscar los espacios para que muchas personas que de alguna forma no han encontrado lugar en los espacios, digamos, tradicionales o impulsados por el gobierno o el ayuntamiento, encuentren ese espacio para expresarse, para comunicar, y no solo únicamente los miembros del Foro Cepa, sino es un espacio abierto para el que quiera ir a expresarse, pueda hacerlo libremente, porque esa es la idea del Foro Cepa, expresarse. Obviamente también impulsar el arte y la cultura, así como lo hemos estado haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Entonces es una buena propuesta y ya lo tomaremos en cuenta. Igual hay muchas otras actividades que seguimos trabajando como el Foro Cepa, pero creo que de los espacios públicos es fundamental de nuestras propuestas, que tiene que ver desde, por ejemplo, con el maestro Chucho Moreno, que hoy no pudo estar con nosotros, con el grupo ASCO y anteriormente con su grupo La Pura Neta, ¿no? Que era ir al espacio público, manifestarse en el espacio público y hacerse latente la expresión artística, ¿no? La expresión del arte, pero no solo un arte, digamos, decorativo, sino un arte que te confronta, te enfrenta, te hace cuestionarte a ti mismo y cuestionar incluso pues también ciertos parámetros o convencionalismos tradicionales de la sociedad, ¿no? Entonces, el cuestionarnos es importante para ir construyendo nuevas formas de ver, ¿sí? Nuevos caminos también de convivir, nuevas formas de aprender es importante. Entonces, el Foro Cepa siempre busca eso, ¿no? Que a través de la reflexión, del choque que puedes tener con una obra, ya sea literaria, pictórica, una instalación, etcétera, etcétera, te cuestiones y te sirva para un crecimiento personal. Bueno, si nos quieres comentar algo, Mendiola. Sí, en relación al don de la amistad, que esto lo tienen por naturaleza las niñas. Son muy receptivas. No necesitan ni siquiera hablar para que estén de acuerdo contigo. Esta vez que me mandaron por parte de la Secretaría de Cultura a dar el taller en Tepalcatepec, fue cuando el surgimiento de los autodefensas. La gente que no conozca esa región, está el río, a la entrada de Tepalcatepec, el puente por supuesto, estaban los autodefensas, y enseguida está el hotel donde llegué. Y esa vez yo llegué un jueves en la tarde, porque son de aquí, de Morelia hasta allá, 5 horas. Y acababan de detener al doctor Mireles. Entonces, aparentemente la cosa estaba muy tensa, pero yo caminé por las calles para ir a la plaza principal, ahí de Tepalcatepec, que está a un costado de la presidencia municipal. Una plaza con palmeras llenas de cocos, el calor agradable, no era un calor muy pesado como el de Apaxingán, por ejemplo, que es un calor como de plancha, el de Apaxingán. El calor de Tepalcatepec es calor, pero calor fresco. Y esa vez, en la primera sesión con las niñas, una de ellas llegó con un pastel, era su cumpleaños. Y se festejó allí en el grupo, cada quien tuvo con su rebanada de pastel, le dimos por supuesto un abrazo afectuoso. Alguien cantó una canción. Allí en la plaza de Tepalcatepec está un busto del general Cárdenas. Yo no sabía que había andado por esa región, que es muy distante pues de la capital, pero en relación al afecto incluso amoroso de las niñas, es muy especial. Y claro, allá se da a diario, y sobre todo porque ellas se conocían mucho. Casi desde niñas, se conocen ellas, de que ya 3, 4 años. La mayor tenía 12 años, era la del cumpleaños, muy bonita, rubia, su tipo de piel rosita,
En fin, así como las niñas que son de allá de Tepalcatepec, y aparte de este afecto que muestran, una gran calidad humana, que eso sí hay que apreciarlo como tal y que habrá que rescatar también con ese aprecio, esa calidad humana que ya incluso poco se practica, ¿no? Será porque ya estamos codificados con una cultura tanto nuestra como las que vienen de lejos. En fin, hay algo ahí que habrá que desempolvarnos, ¿no? Y también un poco seguir siendo niños. Yo cuando escribo un cuento, un poema, trato de imaginar que lo está escribiendo un niño. Y eso sí es muy agradable y es el gran don que tenemos de nosotros de dar felicidad, otorgar felicidad y también que nos la den. Así es, Mendiola, bien interesante lo que dices y pues sí me hace a mí recordar y tener memoria también de los talleres que he impartido, también a niños. Bueno, a mí me ha tocado más bien más impartir a talleres a adultos y a los niños, pues también han sido muy gratas experiencias con ellos. Y refiriéndome al foro que mencionaba esta propuesta Asdrúbal para hacer algo el 14, pues también a partir de la deconstrucción del deseo del amor, ¿no? También puede ser este en estos procesos de la deconstructividad de los procesos amorosos. Y bueno, yo soy de los que piensa también que también hay una carga erótica fuerte a partir también de los deseos no cumplidos. Esa es otra parte del erotismo. ¿Por qué? Porque hay una imaginación más fuerte en esa parte del erotismo amoroso. Entonces, casi siempre toda propuesta erótica es a partir de lo sensual, sobre todo que hay muchas mujeres que escriben al respecto, ¿no? De la poesía erótica y de que imaginan, porque una cosa muy cierta que me decía esta Frida Lara Clark, que en paz descanse donde quiera que esté, y era de que las mujeres comenzaron a descubrirse en la poesía erótica cuando se comenzaron a ver al espejo desnudas. Entonces allí comenzaron a descubrirse y a reinventarse, pero eso más acá de la segunda mitad del siglo XX. Y ahora, pues bueno, pues muchísimo más, ¿no? Pero también hay esta parte de los hombres, también a veces del deseo reprimido. Y eso es parte también que maneja mucho mis poemas fetichistas, por ejemplo, y cuando hago performance del fetichismo, que pueden tomarse también como, como poemas amorosos, ¿no? Como poemas eróticos, y en temas del amor, entra eso, del fetichismo de los pies y todo eso, pero pues también son en partes imaginaciones reprimidas que conducen al mundo de lo erótico, porque lo estás imaginando, ¿no? ¿Qué te gustaría, etcétera? Otras partes pues parten de la realidad, etcétera, pero también hay mucho de eso y también de alguna manera son procesos deconstructivos porque están cuestionando el amor o construyendo el amor de otra manera que uno quisiera, pero que es imposible o no se puede, ¿no? Entonces también hay de eso. Y también pienso en Cesare Pavese, pues. Me hace pensar en Pavese cuando habla de los solitarios, ¿no? Este, pues de las mujeres que lo han rechazado, de la vida amorosa que no ha podido llevar, de esas fiestas a las que él acudía en Santo Stefano Belbo y lo veían las mujeres y él quería acercarse y sentía que lo rechazaban, ¿no? Porque él se consideraba físicamente feo. Era un hombre, pues que él era consciente como que de su fealdad y entonces como que veía imposible el amor, ¿no? Para él físicamente. Entonces hay mucho de eso también y mucho se puede manejar hacia el arte, desde luego, y hacia una propuesta estética. Y bueno, del mismo maestro Pasalle que nosotros hemos de notar que él
le ha dado un fundamento teórico y estético al Foro Cepa, pero a partir de su propia obra, porque he estado viendo desde el homenaje que fue a Foro Cepa hasta el día de ayer, en la que el homenaje que fue a Foro Cepa en la Casa de la Cultura el año pasado hasta el día de ayer, que gratamente Pasalle llega e instala su monal, su obra, y la invade. Te invade con cuadros, te invade con imágenes grandes y todo. Y varias de la obra que estamos viendo de Pasalle, pues son desnudos, ¿no? En toda su, pues ahora sí que en toda su cínica corporeidad, pues, ¿no? Así, aventándolo así al arte, enseñando, pues, la intimidad de los cuerpos femeninos, algunos pues son como son rostros desfigurados, no sé, de esas experimentaciones que hace Miguel Ángel, pero que le está dando al mismo tiempo un sustento estético fundamental que hace este aporte para Foro Cepa. Y bueno, con toda la justificación porque al final del día, pues él junto con Chucho, pues fueron los principales fundadores de esta aventura que ha significado el Foro Asdrúbal. Claro, podemos incluso empezar a notar ya consecuencias accidentadas en el sentido filosófico de la palabra, como esta lona que se cuelga que dice Chucho se pasalle, ¿sí? O incluso ya expresiones donde se menciona el cepa, pero como una figura ya instalada dentro del imaginario colectivo, lo cual me parece que es algo que podría estar ocurriendo. Entonces, pues me parece bastante bien que, pues sobre todo artistas con la trayectoria, también hay que decirlo, con los lazos de las instituciones, como lo es el maestro Pasalle, pues tengan a bien de titular este tipo de movimientos. ¿Crees lo más sano para que de alguna manera se trasciendan los movimientos artísticos, sin dejar de lado, o sea, sin dejar de recordar que el arte siempre va a ser una expresión individual, pero y de alguna manera personal también, que la obra debe estar alejada del autor, pero nos invita a recordar movimientos como el de los estridentistas, movimientos como el de los futuristas, o el movimiento sin nombre, sin número y nombre, o tantos movimientos artísticos que hubo en México, que lo que hicieron fue construir las escuelas del arte contemporáneo. Y eso es algo muy propio, sobre todo de la idiosincrasia mexicana. Somos colectivistas. Nos encanta irle al equipo, nos encanta estar en la porra de la escuela. Tenemos un sentido occidental de la colectividad más próximo al arte. Nos gustan los, las corrientes artísticas. Se paró, pero No, lo apagué, le quise, pues, lo apagaste. Bueno, accidentalmente. bueno, repitiendo un poco, decía que no sé dónde me detuve, pero que esto que hace Pasalle de tomar titularidad del Foro Soepa a la vez que lo hace con el maestro Chucho Moreno, pues es algo muy loable, muy propio, tomando en cuenta la experiencia, la trayectoria y, por qué no decirlo, el lazo con las instituciones que tiene el maestro Pasalle, porque eso nos invita a recordar movimientos artísticos como el de los estudiantistas, como el de los futuristas, tantos otros, perdón, que tiene la Escuela del Arte Mexicano. Y definitivamente, si uno se pone a estudiar la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI, lo que tenemos es la historia de las escuelas, la historia de las direcciones, de las corrientes artísticas. Y es algo en lo que somos muy occidentales, nos gusta
el individualismo del arte, pero también nos gusta, somos orientales en el sentido de que nos gusta el arte para la pertenencia de algo. Y esto podrá discutirlo, o alguien podrá discutírmelo mucho y tendrá fundamentos, pero creo que se refleja mucho también en el sentido de las tribus urbanas, en el sentido incluso pues de que en algún momento por ahí me dijeron es que antes había muchas corrientes, ahora hay muchos movimientos políticos, pero no dejamos de tener este sentido de la necesidad de la agrupación. Y pues qué mejor que estén tituladas y que se puedan seguir en una continuidad con nombre, apellido y trayectoria. Y pues también una función estética y un estudio fundamentado a nivel artístico. Sí, muy acertado. Por ejemplo, bueno, hablando de Pasalle y del maestro Jesús Moreno, pues sobre todo Jesús Moreno, ¿no? Tiene una larga trayectoria de hacer un arte colectivo, ¿sí? Un arte en la comunidad, donde siempre creo que le ha importado el más que el ser un protagonista, ser alguien que promueva, ¿no? Este arte colectivo, pero no solo un arte colectivo por hacerlo, sino también un arte que cuestiona, ¿no? Que invita a la reflexión, al autoconocimiento y, digamos, también a la superación de ciertos paradigmas que en algún momento pueden ser limitantes para una sociedad. Igual también comentando, creo que es importante lo que decían sobre la fecha de febrero que se viene, que es muy importante, el Día del Amor y la Amistad. Creo que también es bueno ver que a veces hay, por cuestiones tan comerciales, a veces idealizamos el amor. Y creo que ese es un gran error que cometemos como sociedad, que a lo mejor le conviene mucho a las grandes corporaciones porque hacen un gran mercado de esto, pero creo que sí es un gran error idealizar el amor, ¿no? Porque cada uno tenemos una percepción diferente de cómo debería de ser o cómo creemos que debe de ser. Y muchas veces también por eso hay una gran frustración de ciertas personas porque no encuentran el amor como ellos creen que debe de ser. Y ese es un error. También tenemos que enfrentarnos a la otra persona con apertura, ¿no? No nada más pensar que tiene que ser como yo creo que debe de ser, si no él está mal o él no me ama, ¿no? Entonces hay que superar esas brechas y sí creo que sería bueno hacer un evento que nos ayude a cuestionarnos y entender que las relaciones humanas son mucho más complejas, ¿no? Y que lo importante es la construcción con la pareja, ¿no? El crecimiento, no nada más de decir, oye, vas a hacer lo que yo quiera, o a la inversa, ¿no? Voy a hacer lo que tú quieras, porque también puede pasar, ¿no? Entonces entender que debe ser una construcción social. Y esta construcción social no se limita a dos personas porque vivimos en una sociedad. Entonces, igual hay que ir construyendo poco a poco, pero tratar de pensar que las cosas no tienen un parámetro. Por ejemplo, yo he visto en algunas mujeres, sobre todo a lo mejor ya más de la generación X, que crecieron con las películas de Walt Disney, ¿no? Donde la mujer es una princesa y el hombre es un príncipe azul. Y obviamente pues la realidad es muy diferente. De entrada porque no vimos en ciudades medievales como las que se presentan en las películas clásicas de Walt Disney, ¿verdad? Y las circunstancias sociales son inmensamente diferentes. Entonces entender que esas relaciones sociales van cambiando. Bueno, y también las sexuales, o sea, también van cambiando, ¿no? También entender, por ejemplo, hace muchas décadas creo que no era tan buen visto que hubiera relaciones, que tuvieran personas del mismo sexo, ¿no? Y en la actualidad, afortunadamente, hay mucho más apertura. Igual, si llegamos a hacer este evento, que sería muy bueno, sería bueno también tener ese punto de vista. Pues sí, qué bueno que lo menciones. Hablando de esas técnicas de difusión de las que habla el maestro Lalo, ¿por qué no aprovechamos este momento para invitar a Cuitláhuac Mendoza, que es un reconocido artista y además miembro de la comunidad y representante de la misma, que se ha invitado para un próximo programa y sume
porque es cierto, es también miembro del Foro Cepa y no lo hemos visto o no hemos visto tan seguido a la comunidad en estas últimas actividades. Así que Cuitláhuac, si estás viendo esto o escuchando esto, pues no te hagas, proponos algo para que la comunidad tenga visibilidad este próximo 14 de febrero, si armamos pues este evento, que pues sí se va cociendo, ¿no? O sea, como poco a poco, ¿sí? Me gustaría hacer un comentario en relación a un libro que ha sido mal interpretado. Incluso han hablado mal de él. Filósofos, psicólogos, antropólogos, historiadores, la inteligencia mexicana, porque dicen que es un libro machista. En este libro, nada más por una sola frase de que la mujer no tiene alma, es porque no han leído el libro. El libro como tal es una hipótesis. La mujer no tiene alma porque la tiene que construir ella misma. Esto es la base del libro. Otto Wenninger escribió este libro entre los 17 y los 22 años. Un libro cercano a las 300 páginas. No hay traducción al español por este morbo ético, incluso morbo ético cultural que hay en la sociedad mexicana y que desgraciadamente no hay acceso al libro como tal. En otros países incluso se llegó a quemarlo. Y desgraciadamente Otto Wenninger, muy joven, escribir un libro entre los 17 y los 22 años, un adolescente casi, ¿no? Y desgraciadamente a los 24 años se suicida, ¿no? Muchos dicen que La sepultura de Otto Wenninger fue su propio libro. Yo creo que no. Hay que acercarse a Sexo y Conducta, que ya se puede adquirir en internet o leerlo en internet. Y es un libro muy ameno, muy exquisito y que se adelantó a su tiempo, tiempos que ahorita estamos viviendo nosotros en relación a la violencia que hay, no solamente la violencia física, sino la violencia institucional, la violencia en las universidades, la violencia en las ideas, la violencia en cuanto a la censura de la participación política del otro, ya están en el libro. Entonces, un libro que no muerde es un libro que se tiene que leer y sobre todo si es Sexo y Conducta de Otto Wenninger. Wow, maravillosa. Vean qué bonito, cómo subimos el nivel con estas recomendaciones de los invitados. Ya hasta me da pena, ya quiero recomendar algo yo. Y me gustaría aportar también, tengo un excelente libro que salió en los años 70 que se llama Sexo y Ventas, un libro español. ¿Tú lo recuerdas, Mendiola? Este libro, pues era de los libros que mi papá tenía en su biblioteca particular allá, y pues es un manual, pero es un manual literario para formar a buenos conquistadores o seductores. Y el libro está ilustrado, ¿no? Con viñetas, unas caricaturas que tiene este libro. Pero me llama mucho la atención que se funda mucho en frases literarias del Quijote de la Mancha, todo a lo largo de todo el libro. Entonces de allí retoma el autor para hacer unas historias ahí. Es el diario de un doctor en medicina, pues, ¿no? Entonces es todas las aventuras que le pasan cuando encuentra mujeres en bares, las encuentra en la calle, o va de visitador de ventas mecas a su casa, o las encuentra en un aparador viendo ropa y a todas las conquista, ¿no? Entonces tiene sus aventuras ahí
Voy a ver si llevamos a cabo este evento, contribuir a una parte literaria con ese libro, recrearlo y recordarlo. No recuerdo ahorita el autor porque hace tiempo que no lo releo. Bueno, yo creo que debería de haberlo releído hace unos años realmente, para ponerme un poco en forma, ¿no? Al respecto de esas aventuras que recomienda este manual para portarse bien, para cómo comportarse sexualmente y ser más galán, ¿no? Es un excelente libro, que tiene allí, esta edición española ahí de los años 70 por ahí. Voy a darle una buscadita ahí porque a veces sucede que se acumula uno de tantos libros que ya de repente ya no te caben y ya no sabes dónde los tienes o dónde están, porque tienes libros abajo y arriba de la casa, en fin, son bastantes. Bueno, a mí me gustaría que platicamos ya un poco con Mendiola, que es nuestro invitado del día de hoy, y pues iba a entrar hacia la segunda parte ya Toño para platicar un poco más con él, pero bueno, ya inició desde el principio, ya lo aperturó a Suramaya, ya lo lanzó a la cancha cuando estaba calentando Toño en la banca. Sí. Bueno, yo quisiera presentarlo a Toño, pues un conocido poeta de mucha trayectoria y yo siempre lo he dicho aquí, realmente ha sido un poeta pues muy desperdiciado por el sistema. eh, eh, yo también considero que Mendiola a estas alturas ya debiera de ser reconocido con un homenaje oficial porque se lo merece dada su trayectoria como poeta, sobre todo también pues Toño ha escrito dramaturgia, actualmente tiene una novela inédita que también es un campo que ha explorado, pero pues él tiene una destacada trayectoria también como impartidor, no solamente como impartidor de talleres, sino también como formador de poetas. Uno de sus alumnos más conocidos, pues lo ha sido Ernesto Hernández Doblas, que últimamente no sabemos mucho de él, de Ernesto Hernández Doblas, em, y también por ahí de Sí. Elizabeth Salgado, que actualmente está en la ciudad de Guadalajara, también de excelente poeta. Y pues bueno, un contribuidor, Toño, también del espectro artístico intelectual del Estado, que ha pertenecido a grupos artísticos. Uno de ellos, pues ya decíamos aquí, La Ventana Errante, que también el antecedente de La Ventana Errante es otro, ¿verdad? Es Sí, el sí, nombre de este grupo sí. todavía Investigación. más anterior, El que grupo de era investigación. el grupo Instigación. Sí. Este, y por ahí otro nombre más creo, pero bueno, pues, ha sido basta la trayectoria de Toño Mendiola. Y yo le quiero hacer una pregunta inicial que em, yo creo que es primordial como curiosidad, porque yo lo quiero evocar así y quisiera saber ¿cuándo inició la escritura de tu primer poema? ¿Cuándo hiciste tu primer poema? ¿Tú lo recuerdas? Ay, ay, ay. El primero que El recuerdo, primer poema que escribiste, ¿fue de niño, de adolescente? ¿De qué edad? No, ya fue cuando estaba en la prepa. Yo estuve en la preparatoria, en la prepa 1 del 73, 73, 74, 74, 75, porque la preparatoria era de 2 años, no por semestres como ahora y 3 años, aumentaron, ¿no? Es mucho, 3 años por una prepa. Y terminando la prepa, conocí a Gaspar Aguilera y me invitó a participar en la revista de la universidad.
que en ese entonces lo editaba en la Dirección de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, que después se convirtió en Secretaría de Cultura, ¿no?, de la universidad. Y no tenía poemas, aparentemente. Entonces busqué en mis archivos, en mis libretas. Entonces ahí descubrí 5 poemas náhuatl. Yo no hablo náhuatl, ni escribo en náhuatl, ni mucho menos, ¿no? Pero siento un atractivo, soy un aficionado de la cultura náhuatl. Ya había leído a León Portilla, los clásicos, ¿no?, de la antropología mexicana. Y dije, bueno, se los paso a Gaspar, ¿no?, para conocer el principio de autoridad. Se los di y los publicó. Entonces, estos fueron mis primeros poemas publicados. Que ahí tengo la revista, otra vez le di un vistazo a los poemas y afortunadamente no son malos. Hay que reconocerlo, ¿no? O sea, fue un buen camino. Cuando a uno le publican en una revista o en un libro sus textos, es otra lectura. Vas bien o vas mal. Te indican, te dan luz, ¿no? En el caso de la pintura, por ejemplo, un cuadro da luz a otro cuadro. Bueno, en la literatura un poema da luz a otro poema. Y en ese sentido hay una especie de método interior que hay que trabajar, pulir, quitarle la hojarasca que le sobra, para que ya empiece, digamos, el método interior de la escritura, que es a lo que ya me trajo en este tiempo y abordé la novela, pero con más seguridad, porque la novela requiere de mucha paciencia, de mucha información y sobre todo de algo muy importante, el manejo de la economía del lenguaje, que yo no tomaba en cuenta en los primeros escritos, ¿no? La economía, es decir más con menos. El menos es el lenguaje, son las palabras. Es nuestra herramienta de trabajo, ¿sí? Las palabras. Ahí está todo, ahí está el secreto. Ahí están los poemas que están por escribirse, los cuentos que están por escribirse, tal vez los ensayos que estén por escribirse, tal vez. Y la novela. Pero la novela requiere de más esfuerzo, de más información y sobre todo de más seguridad de lo que uno está haciendo. La novela es muy absorbente. Por eso, escribir una novela en soledad, sin ningún apoyo, sin ninguna beca, es muy difícil. Yo me arriesgué porque son elementos oníricos que están dentro de, bueno, la primera novela que ya escribí, que es Vacío. Ahorita estoy escribiendo la otra novela, pero la información debe estar al día. ¿Sí? Es muy distinto, por ejemplo, a trabajar en una novela histórica. La novela histórica ya tienes ahí los elementos informativos, las esquelas, los ensayos, en fin, ya tienes el panorama, en qué periodo histórico vas a ubicar la novela, los personajes, si son biográficos o son ficticios, ya le metes elementos en la novela para enriquecer la trama. En este caso no. En mi caso, por ejemplo, Vacío, lo empecé a escribir a las 11 de la noche y terminé a las 6 de la mañana. Fue toda esa jornada de trabajo y no sabía realmente hacia dónde me llevaba. Tuve que leer lo escrito para saber cuál era el sendero. Ya el sendero iluminado, escribirla. Ese es un compromiso del escritor. Si no asumes en ese momento ese compromiso, la novela se me iba a ir de las manos. Entonces hay que evitar que esa fuerza importante
ese magnetismo, porque te jala. Lo tienes que aprovechar y escribirlo. Surgía la otra imagen, no importaba la hora, y escribir. Un repaso a lo escrito y otra vez en la noche. Pon el surgimiento, ¿no? La erupción volcánica de las imágenes y a escribir en ese momento. Porque te digo, si lo dejas no, para mañana o dentro de 20 minutos, ya no regresan esas imágenes, ya se fueron. Las imágenes son volátiles. Entonces, si tú no las atrapas en su elemento físico, que es el lenguaje, el idioma español, ya te va a salir otra cosa, pero con menos fuerza. Lo que decía Bachelard, hay que aprovechar el aura de la imagen, porque el aura de la imagen es intensa. Entonces va disminuyendo esa aura, se va perdiendo, y ya después ni siquiera te brotan las imágenes del cerebro. Entonces hay que aprovechar en ese momento, sea la hora que sea. Es una novela que yo escribí entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. Había un repaso, un descanso, ¿sí? Regresaba a la vida diurna, ¿no? Y en la noche se están acercando, hazles caso, escúchalas, las vas a ver con el lenguaje. Casi ellas mismas se plasmaban. ¿Qué horas eran? Una vez terminé a las 10 de la mañana y completamente agotado. Híjole, pues qué excelentes recomendaciones precisamente, Toño, con estas dicotomías de escribir novela, porque yo estoy haciendo ahorita una novela por capítulos precisamente para un medio de periodístico de comunicación. Ya voy a hacer 10 capítulos y es muy interesante lo que acabas de decir realmente, porque yo tengo que estar imaginando el próximo capítulo para irlo desenlazando para el siguiente, cómo está, pero es una novela por entregas, yo creo que es un poco distinto. Pero bueno, yo lo que quiero decir ahora es que dentro del panorama de la poesía contemporánea de Michoacán, que fue este panorama de trasiglos, yo veo que lo cerraban 3 autores fundamentales nada más, ¿sí? Que son Gaspar Aguilera, Antonio Mendiola y Ramón Méndez. Entonces, puede prestarse a debate, ¿por qué no? Cada quien pues contemplará sus autores, etcétera. Pero a mí me parece que la diferencia, podría decir un cuarto que es Jorge Bustamante, pero bueno, él ya es de origen colombiano y de otra posición y de otra forma de ser y no puede estar muy comprometido con las causas del país por su origen extranjero, un poco miedosón en ese aspecto, bueno, en fin. Pero no, así además ni le interesa, pues estuvo por ahí estudiando ingeniería en la Unión Soviética, etcétera. Pero estoy hablando de poetas ya veteranos, ¿no? Ya de contemporáneos, ustedes veteranos. Y bueno, yo veo esta diferencia en formas de ser, de desarrollarse ante lo social. Hay como que mucha tendencia, y lo fue así, aunque a ustedes me parecen tan valiosos en su obra creativa, porque tú llevas escritos ya como 15 o 17 libros, ¿no? Llevas, más o menos. Y Gaspar Aguilera, ¿cuántos escribiría? En realidad creo que libros de él, de poemas, digo, no hablando de antologías, yo creo que no llegó a 5 libros, ¿o sí? Bueno, no sé. No lo recuerdo, no, digo, pero no hablando de antologías, sino hablando de sus libros de poesía de él. Pero veo que hay mucha inclinación y favor, y tuvo mucho favor de los lectores sociales, Gaspar, ¿no? Pero creo que fue
muy prodigado por el sistema, etcétera, como sea, una forma de ser así, tuvo muchos círculos alrededor, etcétera, etcétera. Y yo creo, para mí tú siempre has sido un héroe como de la marginalidad, cabrón. Como así como, como el, como otro, como otra figura de la poesía contemporánea de Michoacán, y que además tienes un programa de poesía que ya tiene, ¿cuántos años? Ya estamos hablando de más de 3 décadas, ¿será? 36. 36 años Sí, del Arcano 17. sí. Y pues a pesar de que tienes esta profunda trayectoria pues en el estado, no te miran mucho, ¿no? Lo institucional, lo social, el ámbito de lo privado, lo social, no sé, este, ¿cómo has podido vivir esto? ¿Cómo lo soportas o cómo lo tomas? O cómo lo libras con tu forma de ser, con tu poesía, porque realmente eres un autor de peso, pero sin embargo, entre tú y, bueno, Gaspar ya no está entre nosotros, pero yo siempre vi como que esta horizontalidad y de puntos antípodas entre los dos, ¿no? O sea, como que eran los extremos entre estas formas de ser, porque pues sí, no, o sea, esos círculos sociales o capillas, ¿sabes? Que se hacen alrededor de poetas así como Gaspar, que era ahora sí que el fantasma amistoso, Gaspar era el poeta amistoso, ¿no? Era Gasparín, Gasparín el poeta amistoso, ¿no? Pero tú, ¿cómo has vivido esto, Toño? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo tomas esencialmente, tu vida con tu comunión con la poesía? Porque ciertamente también en tanto que, bueno, pues se dice que Gaspar era un poeta, también obseso, ¿no? Los ritos de obseso y lo erótico, ¿no? Y tú también, pues, tienes esa forma de ser, pero lo tuyo como que es más, más crudo, ¿no? A partir de, no sé, de soledades, no sé, existencialismos, así, incluso atrevimientos, ¿no? Porque tienes unos poetas que son muy trascidos, pero también que tienen su erotismo, pues, ¿no? ¿Cómo lo has visto tú? Mira, yo lo veo en el buen sentido, con ironía, con humor, ni tanto así como para enojarse o no. No, 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 no. Creo que ya este tiempo que vivimos ya nos puso en el lugar en que debemos de estar, ¿no? Lo que habla es la obra de un autor, no el autor de la obra, ¿no? Al contrario. Una vez yo sí le comenté a Gaspar Aguilera en vida de que Mónica Lavín en un programa del canal 22 dijo que la poesía, el estado de Michoacán nada más tenía un solo poeta, es Gaspar Aguilera, que porque lo vino a visitar en estos días, ¿no? Mónica Lavín. Y a mí sí, esa referencia sí me molestó, esa expresión de Mónica Lavín. Dije, pues, ¿qué pasó? Si somos más. Además, es un gran límite reducir a los poetas de un estado a una sola persona, a un solo autor. Es un grave error que tienen los de México, porque sí hay, en cierta manera, el desprecio de la cultura de provincia, ¿no? Cuando ya no es provinciano, ¿no? Te puedes encontrar, por ejemplo, en Oaxaca, a un indígena que habla francés, por ejemplo. O te vas a México mismo, a un habitante, digamos, de Milpalta, ¿no? Que habla alemán. Y hasta aquí, ahora donde yo sé, Mónica Lavín no habla ni alemán ni francés. Entonces fue una audacia de ella. Le comentó a Gaspar y él me dijo que, bueno, le voy a hablar para que rectifique, ¿no? Después declaró lo mismo, creo que en el Canal 11, que en Michoacán nada más había un solo poeta, Gaspar Aguilera. Dije, bueno, ¿a qué estamos jugando?
Entonces, ese sentido de seguir escribiendo, pese a este tipo de declaraciones que demuestran un analfabetismo cultural, y dije, eso es loable en cuanto a lo que yo estoy escribiendo. Me exigí más a mí mismo. Revisé toda mi obra, los escritos, las libretas, este poema, sí, este poema sí, este poema no. Fui más exigente con mi obra. Dije, hay que darle al público lo que es el verdadero poema, ¿no? Y como tal, ¿no? Y eso a mí me ayudó bastante. Este tipo de declaraciones de Mónica Lavín, que no fue la única, por cierto, ¿no? Pero como referente, al menos en cuanto a la ambición que yo tengo de lo que yo estoy escribiendo y que voy en el sendero claro, tangible, ya sin errores, sin nimiedades, con pasos seguros, ya claro, por supuesto, y la obra de un escritor maduro ya. Yo no sé si Gaspar haya llegado a su madurez, a su límite, como se dice ahora, ¿no? Porque él bebía mucho de la influencia de Julio Cortázar. Era su referente cultural para él. Por eso sus poemas no son largos. Bueno, al menos tiene un poema que son 2 páginas, ¿no? Yo creo que su mejor obra de Gaspar Ayolera es Pirénico, su primer libro de poemas. Ya después se repitió mucho, caía en anagramas, en poemas así, estilo oriental, tipo haiku. Es que llega un momento en que un autor, leyéndolo muy bien, te das cuenta de que ya muestra debilidades físicas en sus textos. Y eso se refleja mucho en Gaspar, ¿no? Que es una loca para él, hay que reconocerlo. Él escribió ya en su límite, ya no podía cambiar, porque además la edad es la que pesa, ¿no? Ya es muy difícil, por ejemplo, a mi edad escribir un poema erótico, que no quiere decir que el tema como en sí no esté en mis textos. Sí está, pero está encubierto, no es accesible, no es como Amazon, no, 2 por 2 son 4, no. También pueden ser 2 por 2, 5, y eso tú muy bien lo sabes, ¿no? Entonces aquí hay un entretela, pero hay que reconocer que Gaspar fue un escritor de madurez que ya llegó tarde a la literatura, desgraciadamente, por su accidente, pero lo que tiene publicado es valioso, ¿no? Aquí hay que preguntarse quién se arriesga a escribir un ensayo sobre la obra poética de Gaspar. Ese sí es un problema difícil, ¿no? Pero de que a mí me ayudó, sí, para saber en qué grado estaba. Así como digamos, se mide un temblor, ¿no? A 20 Fahrenheit, ¡pum!, ¿no? Así es también la literatura, ¿no? Que esto es valioso. Y no hay que negar las influencias, ¿no? Pero yo más bien en este momento escribo según el estado de ánimo en que esté. Y esto para mí es una experiencia. Tiene que ver con el método interior que cada uno de los escritores tiene que primero descubrir, aprender del método y hacerlo suyo. Esto es importante en la literatura. Bueno, vamos ya a ir cerrando el programa después de esta interesante deconstructividad que hizo Mendiola sobre Gaspar Aguilera. Y bueno, yo con todo respeto, pero sí debo decir pues que ya desde antes de fallecer Gaspar, pues yo sí creo que le estaban haciendo varios homenajes. Me pareció que cayó en una especie de homenajitis
Y también, bueno, todavía posteriormente, ¿no? Que bueno, posteriormente, pues sí, ya una persona fallecida, pues tiene sus homenajes, ¿no? Pero pues hubo por allí varios bemoles que contemplé en estos homenajes que le hicieron a Gaspar, que ya después, ya iremos comentando aquí en este programa de radio de Foro Cepa, que recuerden que también es una tribuna para el debate, ¿no? Muchas de las cosas que no se dicen, pues, en otros espacios culturales, pues las podemos decir y analizar aquí abiertamente. Pues compañeros, llegamos ya al final de ya creo que nos pasamos hasta de tiempo, en tercera producción del proyecto de Radio Foro, de la tercera producción, lo que faltó, dice Mendiola, tercera producción de radio de Foro Cepa, agradeciéndole a los compañeros Asdrúbal Ramírez, a Suramaya y a Antonio Mendiola, invitado especial de hoy, también desde luego integrante de Foro Cepa, la presencia de ellos el día de hoy. Y dejo los micrófonos para que vaya cerrando Asdrúbal. No, pues muchas gracias a todos por escucharnos, maestro. No, pues muy iluminante su plática, también aquí humildemente. Creo que somos un poquito más de poetas. No, pues el chilangocentrismo también, como bien dice, ¿no? Y también, pues, un momento de la historia en el que pues tampoco había redes sociales, tampoco había internet, y pues lo que había era revistas culturales, y las revistas culturales se imprimían en tantos de 2000, de 500, muchas veces de 300, y pues 300 alcanzaba para los alumnos de la localidad y poco más. Entonces, pues también es interesante pensar pues que el alcance de la información de ahora pues es más rico, ¿no? Podemos conocer, si justo ahora queremos saber qué poetas hay en Mazatlán, seguramente hay una página en internet que se llama Poetas de Mazatlán, por poner un ejemplo. Y pues qué interesante, qué ilustrador. Muchísimas gracias por venir aquí a esta humilde cabina, una muy humilde cabina. Y rústica. Pero pues estaría muy bien una segunda parte. Así que por aquí andamos. Sí, qué bueno que lo mencionas, Asdrúbal. Igual hacemos otra invitación para que en otro programa nos acompañe, maestro Mendiola. Y pues sí, o sea, este es un foro alternativo, completamente experimental, con la idea, como ya creo que le había comentado, de darle voz a más público, más auditorio, pero sobre todo también escuchar otros puntos de vista, ¿no? No quedarnos con lo mismo de siempre, ver otras alternativas, abrir el panorama, ¿no? Entonces, pues nos despedimos. Esto es Radio Foro Cepa, la cepa que no muere, la cepa que sigue y la lucha que persiste. Y recuerden, compañeros, camaradas, comenzar es fácil, resistir es un arte.